Bien, buenas noches. ¿Cómo están todos y todas ustedes el día de hoy? Buenas noches, licenciado. Mucho gusto. ¿De gusto? Buenas noches, licenciado. Mucho gusto. Bueno, ahí estamos. Ya le di volumen que ahora yo era el que no les oía. Bien, deseándoles todo lo mejor. Ya vieron, hoy sí nos tocó alargar el tiempo porque decidí darle la clase de lunes para que pudieran subir los trabajos quienes todavía no lo hayan hecho. Sin embargo, aún así hubieron personas que lo subieron fuera de tiempo, pero de plan, no van a tener la nota que ustedes, ¿verdad? Los que lo hicieron en su tiempo, pues de plan. Y se acuerdan que les dije que por eso desde el viernes a las 0 horas y tuvieron hasta las 23:59 del día lunes. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito sobre el desarrollo y sus garantías y también otras generalidades que vamos a tocar el día de hoy. Entonces, vemos de que todos los guatemaltecos, desde el momento en que nacemos, o más bien desde el momento de la concepción, ¿se acuerdan de que en su momento, en una de las primeras clases, hablamos nosotros de lo que se encuentra en el Código Civil, sobre la teoría ecléctica, ¿verdad? Que habla desde la concepción, nacimiento y viabilidad. Entonces, si la concepción es lo más anterior, es a partir del punto de partida donde se tienen que tomar los derechos de la persona. Entonces, todos tenemos, desde el momento de la concepción, derechos, y esos derechos nos amparan como personas, y es el Estado de Guatemala el que tiene que garantizar esos derechos. Entonces, por medio de la Constitución Política de la República se garantiza, y por medio de los instrumentos en materia de derechos humanos ratificados por el Estado de Guatemala. Como les digo, es importante decir ratificados por el Estado de Guatemala, porque si alguno de los instrumentos no está ratificado, pues por obvias razones no se puede aplicar en nuestro país, pero en el caso de nosotros en Guatemala casi lo ratificamos todo, pero lo respetamos todo, ¿verdad? Entonces, nuestras autoridades generalmente dicen, sí, qué bonito, y hacen pompas y dicen, se aprobó tal cosa, y todo para beneficio de la población, pero a la hora de la hora no se ve que funcione como debería de ser esa aprobación, no se respeta. Entonces, vemos de que el desarrollo humano es el proceso en el que una sociedad mejora. ¿Sí? El desarrollo humano es el proceso en el que una sociedad mejora las condiciones de vida de sus miembros a través de un incremento de los bienes con los que puede cubrir sus necesidades. Desde el punto de vista básico y complementarios, ¿verdad? Algunas cosas que no son únicamente las necesidades básicas de las personas. Entonces, y de alguna manera también es la creación de un entorno social en el que respeten los derechos humanos de todos ellos. Entonces, yo respeto los derechos humanos, ustedes respetan los derechos humanos, esa es parte también del desarrollo. Entonces, ¿qué vemos en esta pequeña definición que le estoy dando yo a ustedes? Que es un proceso por el que la sociedad va a mejorar, ¿sí? Va a satisfacer mejor sus necesidades, porque va a mejorar sus condiciones de vida a través del incremento de los bienes que puede poseer, del acceso a los servicios esenciales y a mucho más que esos servicios esenciales, y además crear un entorno en materia de que haya respeto de todos los integrantes de la sociedad hacia los derechos humanos de las personas. Entonces, también de alguna manera se considera como la cantidad de opciones que tiene un ser humano en su propio medio para hacer o hacer lo que él desea para poder satisfacer las necesidades de él y de su familia. Entonces, el desarrollo humano entonces podría definirse así en forma corta como una forma de medir la calidad de vida, ¿verdad? Una definición bien corta sería la forma de medir la calidad de vida del ser humano en el medio en el que se desenvuelve. ¿Sí? Forma de medir la calidad de vida del ser humano en los medios en el que se desenvuelven. Así pues, podemos decir nosotros, un ejemplo, por lo menos cuando ustedes dicen voy a trabajar, por supuesto, el que quieren aportar, por lo menos si ustedes viven con sus padres, posiblemente, no les digo que la totalidad, porque algunos les dicen sus papás, no, lo que ganaste es tuyo y aquí no te preocupes, pero
se entiende de que por lo menos si ustedes van a trabajar, lo que quieren es poder obtener un ingreso para poder tener el acceso a situaciones que tal vez no se tienen si ustedes no trabajan. Algunas comodidades extras, o por qué no decirlo, podría ser a un mejor nivel de vida en la familia para poder alimentarse de mejor forma, para tener acceso a situaciones que tal vez uno no tiene acceso si uno no aporta, ¿verdad? Entonces, ese desarrollo humano debe de ir de la mano con también la calidad de trabajo que se le da a las personas, que también ya lo habíamos tocado anteriormente. Muchos de ustedes tienen un nivel medio, ¿verdad? Se han dado cuenta de que últimamente se van exigiendo más cosas para poder llegar a obtener una plaza. Entonces, plazas en las que antes se encontraban por lo menos con tercero primaria, que era únicamente lo elemental, el saber leer, ya después se volvió que solicitaban sexto primaria, ya después tercero básico durante muy poco tiempo, y ahora piden un nivel medio, ¿verdad? Un bachillerato o cualquier título de nivel medio. Sin embargo, esas exigencias van subiendo, pero la calidad del trabajo no. Vean ustedes eso que les estoy analizando, o sea, las exigencias de las instituciones y de las empresas van subiendo en torno a los grados académicos que pueda presentar una persona. Sin embargo, hay personas que poseen un grado académico y no se les da el trabajo acorde a lo que tienen, ¿verdad? Porque el desarrollo de un país no es acorde también a darle ese beneficio a las personas, ¿verdad? Vivimos en un país eminentemente en donde las personas explotan, ¿verdad? Quienes poseen los bienes explotan a quienes no los poseen. Entonces vemos de que esa situación da la pauta de que tal vez no se dé el desarrollo como debería de darse. Entonces, trabajar ahí sí que por miserias. Miren, un ejemplo por lo menos es los guardias de seguridad privados, los que cuidan en colonias privadas. Muchos de ellos no ganan el salario mínimo y tienen que hacer turnos, tienen que de alguna manera hacer sacrificios y todo, pero a la mayoría de ellos los contratan, por lo menos que vienen de algunos sectores del interior del país, de aldeas, que tal vez si ellos, esta es otra situación, que si ellos siembran allá o se dedican a la agricultura, ganan mucho menos que esto, pero esto sigue siendo un poco para lo que deberían de ganar, porque hablamos en su momento en una clase anterior, lo del salario mínimo, ¿verdad? Entonces también estas condiciones de desarrollo no se dan adecuadamente, no se respetan los derechos laborales, no se respetan los derechos humanos, y así pues nosotros podemos ver de que en nuestro país hay algunas normativas, como por ejemplo el decreto 42-2001 del Congreso de la República, que es la ley del desarrollo social, pero nosotros no podemos decir solo esa ley va a entablar lo que es el desarrollo, porque estaríamos equivocados como estudiosos del derecho. No podemos decir, como la ley del desarrollo social viene y en el artículo, por lo menos dentro de sus principios rectores que posee esta ley, lógicamente todos los decretos ustedes se han dado cuenta de que parten desde la postura que se les da a los diputados en su calidad de legisladores, de crearla por parte de la Constitución Política de la República, que les da esa potestad. Entonces, todas tienen que de alguna manera tener el enunciado de que es en base a la Constitución. Pero entonces vemos nosotros que los principios rectores de la Ley de Desarrollo, vemos de que está en el artículo 13 el de igualdad, en el 4 el de equidad, en el 5 el de libertad, en el del 6 de familia, en el del 7 el de derecho al desarrollo, el 8 de los grupos de especial atención, que es muy importante, que son los vulnerados, el 9 la descentralización, y dentro de la política de desarrollo social y la población y los objetivos básicos y fundamentales, vemos que en el 10 está la obligación del Estado, en el 11 están las políticas públicas, así vamos a ver nosotros que en el 12 vamos a encontrar los planes y programas, en el 13 el análisis demográfico, en el 14, perdón, en el 13 análisis demográfico, en el 14 la atención a la familia,
Vieron, les estoy leyendo más o menos de aquí algunos de los artículos. ¿A qué se refiere la ley de desarrollo social? El 15 a paternidad y maternidad responsables y el 16 a sectores de especial atención. Pero miren, pues, yo les voy a comentar algo. Esa ley de desarrollo, bueno, en primer lugar no es una ley que se utilice mucho, o sea, pero que nosotros tenemos que luchar por la utilización de la misma. Sin embargo, esa no es la única ley de desarrollo. Miren, el Código de Trabajo, cuando es protector del trabajador, ustedes ya van a ver cuando vean en sus clases de laboral, se van a dar cuenta ustedes de que es eminentemente protector del trabajador. Los principios rectores del Código de Trabajo son eminentemente protectores del trabajador. Entonces, si el patrón no se pronuncia en algo, pues le favorece al trabajador y continúa una etapa y le favorece todo al trabajador. Entonces, pero esa es parte del desarrollo, esos logros, esas luchas. Ustedes van a ver por lo menos las potestades que nos dan a nosotros del negocio jurídico por medio de nuestros derechos civiles. También eso nos da la pauta de poder desarrollarnos. La potestad de nosotros tener el acceso al derecho de propiedad y que no haya ninguna limitante, ni haya ninguna condicionante, ni haya ninguna situación que nos quite esa propiedad. Entonces todo eso es parte también del derecho al desarrollo. El derecho a la educación también es el derecho al desarrollo, porque si yo me educo y me formo, puedo desarrollarme mucho mejor. Y así sucesivamente. O sea, el desarrollo no únicamente se concreta en esta ley que les acabo de enunciar yo algunos artículos, algunos enunciados, sino que va mucho más allá. Realmente es todo el conglomerado jurídico que va en base a la obtención para las personas de recursos. Y como les digo, la preparación académica es una obtención de recursos. El buen manejo de la salud pública para que los pobladores estén bien también le da la pauta a que los pobladores tengan la oportunidad de poderse desenvolver y poder progresar, poder prosperar, porque no tienen ningún tipo de falencia en materia de salud, y si la tuvieran, pues el Estado tiene que responder. Entonces, vean ustedes cómo va de la mano todo en materia de derechos humanos. Entonces, dentro de los parámetros de lo que es del índice del desarrollo humano, vemos nosotros que se calcula en la medida de lo posible sobre la base de los datos de las principales entidades. Miren ustedes, de las principales entidades nacionales y organismos internacionales de estadísticas y de otras fuentes confiables disponibles cuando se redacta un informe. Sin embargo, en el caso de las fuentes nacionales, las institucionales, muchas veces no aportan una estadística real. Entonces ahí es donde ingresan por lo menos estudios de ONG que son muy importantes, que muchas veces hay ONGs internacionales aquí en nuestro país que contratan a personas. Algunos de ustedes posiblemente ya trabajan ahí y otros van a trabajar en algunas ONGs, y se van a dar cuenta de que por lo menos ahí sí hay un control sobre que se haga un trabajo serio, sobre que se haga una estadística acorde a la realidad del desarrollo de la población. Entonces, lo que se hace es que se toman estos informes y se comparan y se saca de alguna manera o se estructura un informe sólido que tenga más o menos una aceptación, porque no tiene realmente una certeza de que sea real un informe que también está alimentado por instancias que no dan las estadísticas y los datos reales. Entonces, en el único informe que ha sido publicado en Guatemala, van a ver ustedes de que se presenta un índice humano nacional que busca aproximadamente más a las diferencias de los logros de los distintos grupos en determinado tiempo. O sea, va enfocado a eso, los logros. O sea, algo así como ustedes ven un informe de gobierno, ¿verdad? Enfocan por lo menos un logro. Miren, hoy acabamos de inaugurar 1 kilómetro de carreteras por tal lado, pero no les dicen de que por lo menos está deshecho casi todo el asfalto a nivel nacional porque las lluvias están fuertes. Sin embargo, no, el impuesto de gasolina que se cobra por cada uno de los que consumen gasolina no va realmente a lo que debería de ir, porque estuvieran mejor las carreteras, un ejemplo. Entonces, ese tipo de informes van enfocados realmente hacia cosas que uno quiere que ustedes vean, o sea, que nosotros veamos como personas, pero a veces dejamos de despegar el subdesarrollo que hay en el interior de nuestro país, las diferencias que se hacen hacia algunos trabajadores también,
la deficiencia que hay en materia de salud, la deficiencia y el no acceso a la educación en forma de igualdad y así sucesivamente. Entonces vemos nosotros de que se hace el enfoque hacia el logro de determinados grupos en determinado momento. Entonces vemos de que para lograr esa comparabilidad, o sea, una comparación, hay encuestas que se han dado de parte del INE, Instituto Nacional de Estadística, realizadas en el 2000, 2006, 2011, 2014, entre otras, y no es necesariamente comparables con los presentados con informes nacionales y mundiales, o sea, pueden diferir. Inclusive ustedes se dieron cuenta de que por lo menos cuando se estaba sacando algunas estadísticas, no me acuerdo si hace como un año, hace año y medio que anduvieron haciendo encuestas los del INE, pues se dieron cuenta de que hubieron denuncias de que había lugares donde decían que ellos habían hecho encuestas y no la habían hecho. O sea, que lo hacían algo así como cuando muchas veces algunos muchachos les dejan algún trabajo de campo y ellos mismos llenan las encuestas o saber cómo le harían, pero entonces no da de alguna manera una estadística real de lo que realmente está pasando. Entonces vemos de que esos informes entonces son cuestionables desde el punto de vista del desarrollo. Lo que nosotros vemos es una realidad y lo que dicen los informes es otra realidad. En los informes dicen que estamos muy bien, ya. Por lo menos en el caso de quienes estamos aquí, por lo menos tenemos acceso al internet, como lo habíamos dicho en algún momento, tenemos acceso a las aulas, en su momento cuando estamos en aulas presenciales, ustedes se dan cuenta de que hay que sentarse en la tarima y el docente puede, pero por lo menos tenemos ese acceso. Pero hay gente que no tiene acceso a nada de eso. Entonces vean ustedes cuál es la diferencia. Entonces, no sé si alguien tiene algún comentario porque ahorita estoy yéndome rápido porque quiero abarcar otras cosas. ¿Alguien tiene algún comentario? Bien. Entonces, sí, claro. ¿Quién habla? Porque no me aparece tu nombre, permitime. No me aparece. Les saluda Cristian Ambrosio. ¿Qué tal, Cristian? Ahorita sí ya. Sí, mire, yo solo únicamente aportando, ¿verdad? Que recientemente vi un informe de desarrollo, principalmente de Latinoamérica, ¿verdad? Y en el que especificaba que Guatemala tiene el peor índice de desarrollo aquí a nivel centroamericano y si no estoy mal, el segundo a nivel latinoamericano. A pesar de que, y por esto la pandemia es que el índice de desarrollo se disminuyó conforme a lo que se tenía pactado para 2015. Y latinoamericano, porque ahorita Venezuela tiene los problemas que tiene internos, ¿verdad ustedes? Porque antes solo nos amparábamos en que Haití, ¿verdad? Que Haití no es parte reconocida como Latinoamérica, pero sí es América en sí, pero vemos nosotros de que ese desarrollo, que ese informe que me estás diciendo es un informe internacional. El informe nacional no te va a decir eso, ¿verdad? El informe nacional de ninguna manera va a decir la realidad, siempre van a ver de alguna manera la forma de tapar la información real. Entonces vemos nosotros de que entre las variables que se utilizan según de su dimensión en lo que es el desarrollo están las siguientes. En el caso de salud, fíjense ustedes que para hacer por lo menos el análisis de salud a nivel nacional se ve y se utiliza un índice compuesto que refleja las condiciones de salud en los hogares, la protección de salud a través del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social o de alguna manera de algún seguro que uno paga, pero vean, eso es algo pagado, pues, o sea, no es el Estado el que me está dando, o sea, yo lo doy aparte, el número de personas por dormitorio, el tipo de acceso a agua y saneamiento y el tipo de piso en la vivienda. Son cosas así que, entonces, por lo menos, no vemos de que en este informe realmente haya un indicador de los hospitales nacionales, de los centros de salud, del acceso a la salud de las poblaciones que están remotas. Eso no. Entonces, un enfoque así va a ser de que la dinámica me dé una información de salud que no es el desarrollo humano en materia de salud real, sino que es un informe maquillado. Porque vean, los que tenemos la cobertura del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social,
En el caso mío, fíjense ustedes de que hace años, yo me enfermé de la vesícula, fui a parar al IX, pero me dejaron retorciéndome de dolor ahí como unas 8 horas y no hicieron nada. Entonces mejor yo dije, voy a pagar un lugar privado, ¿verdad? Porque aquí me va a dar morir. Entonces, pero por lo menos ya cuando no se tiene la opción de poder pagar un lugar privado, pues toca quedarse ahí, y por lo menos ellos tienen la obligación porque se está pagando, ¿verdad? No es algo gratis lo que es la seguridad social en nuestro país. Es una obligación que se tiene, pero que un trato digno a las personas. Entonces, yo reconozco el trabajo de Galeno, ¿verdad? Ustedes, porque no podemos generalizar. Vean, en todas las profesiones hay gente buena y gente que no debería estar en esas profesiones. En el caso de nosotros los abogados, también podemos señalar abogados que no han hecho las cosas como deben de ser, pero no por eso nos pueden incluir a nosotros, ¿verdad? Y decir, todos los que estudian derecho, todos los que son abogados, son así, o sea, pero también hay médicos que realmente dejan mucho que desear, así como hay médicos que mi respeto, ¿verdad? Que sí trabajan y que dan más de sí, que algunos ahorita han estado trascendiendo, o sea, cómo han luchado contra este virus, aun y cuando el Estado no ha cumplido con de alguna manera, pagarles lo que deben de pagarles, ¿verdad? Pero les digo, en una instancia como el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, donde hay una administración, hay enfermeros, hay de trabajo, como les digo, administrativo, hay médicos, debería de haber un control para que se trate a la persona de forma digna, como se trata a las personas en los mejores hospitales del mundo, porque en este caso aquí se está pagando, ¿verdad? Se está pagando por ese acceso a la salud. Y por eso les digo, en el caso mío, yo pasé una mala experiencia ya hace muchos años, pues. Yo ya no quise volver a ir al IX. Entonces pago porque tengo que pagar, pues, y me lo descuentan. Entonces, y que yo quiero que en algún momento más adelante pueda ser beneficioso en una jubilación o algo así, porque no me gusta cómo tratan al paciente ahí, ¿verdad? Perdón si alguien trabaja ahí, no estoy generalizando como les digo, pero sí debería de haber un control hacia las personas que no saben tratar al paciente. Entonces, en el caso de educación, el indicador está compuesto por algo que incluye la esperanza educativa en los niños y la escolaridad alcanzada por los adultos mayores de 25 años. Entonces, vean, muchas veces lo hacen por proyecciones, ¿verdad? Que vamos a lograr tal y tal cosa. Ahorita vamos a contar con el presupuesto tal y tal, y también vamos a poderles dar, que se han dado cuenta ustedes de que es algo que sí es muy importante y que sí se debe cumplir, el darle de alguna manera acceso a la alimentación y a la nutrición a los estudiantes. En alguna manera, fíjense ustedes de que cuando tu servidor daba clases en odontología, de ética y derechos humanos, ahí se recibe una clase de ética y derechos humanos. Yo me acuerdo que salió un informe como en el 2010, el gobierno de turno viene y sacó un informe con pompos de que estaba vitaminando en ciertas regiones del país a los niños. Está muy bien, qué bien que los vitaminen, pero si no les dan comida, nada más les van a causar más hambre. Porque ustedes se han dado cuenta, cuando ustedes toman vitaminas, de alguna manera les puede acelerar su organismo y les va a dar más hambre y van a tener más necesidad de alimentarse. Entonces, en ese momento, como les digo, se presumía de que habían tanta medicina o vitaminas para los niños, pero que el enfoque para mí era la alimentación, y una alimentación adecuada, y que esa alimentación trajera las vitaminas. Eso sí, para los niños con desnutrición se les tenía que vitaminar y alimentar, pero no dejar a un lado la alimentación y únicamente las vitaminas, ¿verdad? Porque no tiene nada de lógica eso. Entonces, en el caso del nivel de vida, vemos nosotros de que en estos informes se incluye un agregado del ingreso laboral y no laboral familiar. Miren ustedes que ahí sí que incluyen de alguna manera el laboral y el no laboral familiar, o sea que preguntan por lo menos, en la casa, ¿quién es el que trabaja? Por lo menos en un trabajo fijo. Pues el esposo de la familia, el papá de la familia. Bueno, ¿y cuánto gana el salario mínimo? ¿Y tienen algún otro ingreso? Pues sí, fíjense que a veces aquí se venden heladitos y todo. ¿Cuánto ganan con los heladitos?
se ganan 100 quetzales al mes, entonces también lo ponían. Entonces, ingresos familiares, ¿verdad? Y si tal vez un adolescente venía y era de parte del círculo familiar y se dedicaba a hacer mandaditos, yo con mis mandados gano 200, entonces son situaciones que toman de alguna manera ahí en cuenta eso. Entonces, vemos también que los parámetros de máxima comparación, de acuerdo a un criterio que está normado, tanto para la salud, para la educación, los ingresos y todo eso por persona, se proponen estos ajustes para reflejar de alguna manera una mejor situación interna en el país, ¿sí? No para dar realmente lo que realmente sucede. Y como sí te tiene que cumplir con eso, ¿verdad? Entonces va hacia ahí. Entonces, en el caso de la situación educativa, fíjense ustedes de que es cierto, hubo un tiempo en el que por lo menos, tal vez ustedes se recordarán, uno de los gobiernos que estuvo en Guatemala, que no me interesa hacerle publicidad a ningún gobierno, no creo que un docente tenga que estar aplaudiéndole a nadie, sino que tenemos que analizar, y si hay algo bueno, pues se dice que es bueno, ¿verdad? Pero tampoco, también hay cosas malas dentro del mismo gobierno que les voy a decir. Pero un gobierno vino y dio la pauta para que quienes iban a hacer prácticas pudieran alfabetizar personas. Eso ayudó a que muchas personas pudieran aprender a leer y a escribir. Eso fue bueno, pero también ponía en riesgo a muchos estudiantes porque tenían que ir a sectores un poquito peligrosos o sectores muy lejanos. Entonces, había situaciones que no fueron tomadas en cuenta, pero por lo menos el hecho de poder alfabetizar a más cantidad de personas ayudó a que bajara un poquito el analfabetismo dentro de nuestro país. Bien, entonces, así ustedes ven de que también está la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo de las Naciones Unidas, que de alguna manera en el artículo 1 dice que el derecho al desarrollo es un derecho humano inalienable, ya hemos hablado de que es inalienable, en virtud del cual todo ser humano y todos los pueblos están facultados para participar en un desarrollo económico, social, cultural y político. Ya vieron ustedes, no se restringe únicamente a la ley de desarrollo que vemos nosotros ahí. El desarrollo es un ámbito amplio, y así como hablábamos con el amigo psicólogo, también entra esa parte de estar psicológicamente bien. Y vean ustedes, también está el estudio de la psicología social, de cómo las personas están dentro de un país o cómo se sienten para poder trabajar adecuadamente. Entonces, y que pueden realizarse desde el punto de vista para poder beneficiar plenamente los derechos humanos de las personas y las libertades fundamentales, a contribuir a ese desarrollo y sobre todo a disfrutar del mismo, la persona y la familia. Entonces, vemos nosotros de que en el artículo 2 de esa misma Declaración de las Naciones Unidas, también se dice que el desarrollo humano implica también la plena realización del derecho de los pueblos a la libre determinación. Ahí entra la importancia de poder leer el convenio 169 de la OIT, ¿verdad? Porque ahí de alguna manera garantiza muchos de estos derechos. Entonces, que incluye la sujeción a las disposiciones pertinentes de los pactos internacionales y de los derechos humanos en el ejercicio de un derecho inalienable a la plena soberanía sobre todas sus riquezas y recursos naturales. Y vean ustedes, esto es muy importante porque la soberanía hacia la riqueza y recursos naturales, muchos dicen, pero ¿qué están ellos alegando y que quieren opinar si por lo menos esta montaña pertenece a la familia tal? Ellos no son los dueños, ellos viven a un lado de la montaña, pero ellos son parte del entorno y de quienes por lo menos, si en esa montaña hay un nacimiento de agua, si se empieza a explotar esa montaña, si se derriba la montaña, van a perder ese beneficio natural, que de alguna manera el ser dueño de un terreno no le da la pauta a uno para hacerle daño al entorno. Entonces, hacia eso va la parte del convenio 169 de la OIT, que viene y le garantiza a los pueblos indígenas el poder opinar, el poder votar por si yo quiero o no quiero que se explote la tierra,
Y es la explicación de por qué es que se tiene que tomar en cuenta de alguna manera la opinión de los pueblos. Y así pues podemos ver toda esta declaración. Sin embargo, yo les quería hablar así en forma general hacia dónde va el desarrollo, de una forma general y entendible y que no se vuelva tenso. Bien, entonces pasando a otro punto así rapidito porque ya son las 1:30 y créanme, se los aseguro de que cuando yo estoy dando clases yo ahorita siento de que llevo más o menos 10 minutos y no estoy mintiendo, no necesito hacerlo, ¿eh? Pero por eso es que controlé la hora. Ustedes ahorita ya, cuando hicieron el resumen, ya analizaron, ya verificaron muchas de las situaciones, algunos hasta preguntaron algunas cosas aquí en alguna de las clases, de algunas dudas que tenían. Entonces, les voy a leer esto que en algún momento se los medio leí, pero ustedes entonces ahorita ya tienen que saber sobre la internacionalización de los derechos humanos, ya saben cómo se organiza la Organización de las Naciones Unidas, ya saben cómo está la estructura de las Naciones Unidas, ya saben ustedes que dentro de esa estructura está la Asamblea General, el Consejo de Seguridad. Ese es el consejo que, como les digo yo, tiene miembros permanentes y no permanentes. Ahí es donde están las potencias y condicionan su permanencia en la Asamblea General a mantener de alguna manera esos beneficios dentro del Consejo de Seguridad. El Consejo Económico y Social, ya saben ustedes a qué se dedica también el Consejo de Administración Fiduciaria, un consejo que de alguna manera va eliminándose, ¿verdad? Porque ya territorios en administración fiduciaria ya no hay muchos. El Consejo de Derechos Humanos, la Corte Internacional de Justicia, la Secretaría General, ¿sí? Ya saben ustedes también que las instituciones protectoras de los derechos humanos también hablan del Consejo de los Derechos Humanos, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, informes de los relatores, ya ven ustedes los comités internacionales. Ahorita estoy viéndoles el índice, ¿oyeron? Les estoy viendo el índice, así que no, por si están ahí a escribir, no vale la pena. Ustedes, les estoy viendo la parte 3 que ustedes ya desarrollaron, entonces deberían de saber de qué es eso, ¿verdad? Ya saben el Comité de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y así también todos los comités, el de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, eliminación de la discriminación racial, el de discriminación contra la mujer, eliminación de la discriminación contra la mujer, el de eliminación contra la tortura, el de los derechos del niño, que es muy importante, el de protección de todos los trabajadores migratorios, y así sucesivamente. Ustedes ven las declaraciones de Viena, otras instancias especializadas en derechos humanos de las Naciones Unidas, dentro de los que está la OIT, la cual la OIT, les cuento ya a ustedes de que está formada inclusive antes de las Naciones Unidas, ¿verdad? Porque la Organización Internacional del Trabajo existe antes aún que las Naciones Unidas. Organización de las Naciones para la Educación, la Ciencia y la Cultura, conocida como UNESCO también, esa sí nace con las Naciones Unidas. La OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación, muy importante para nuestro país, ¿verdad? Que es la FAO, otras instituciones afines de derechos humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos también es tratado aquí, la naturaleza jurídica de esta declaración, que vieron que es muy corta, 30 artículos, pero 30 artículos que de alguna manera alimentan de alguna manera la mayoría de constituciones del mundo sobre los elementos fundamentales y elementales de una persona. La doctrina que le niega valor jurídico a esta Declaración Universal, las doctrinas son buenos estudiarlas para poder uno saber los aspectos de quienes de alguna manera se oponen a. Sin embargo, nosotros sabemos cuál es la realidad de la protección de derechos humanos. La doctrina que le da el valor jurídico indirecto a la declaración, también la que le da el carácter jurídico a la declaración, los pactos internacionales que de alguna manera forman un desarrollo posterior a la declaración, que es como la continuidad de esa Declaración Universal de los Derechos Humanos. El pacto, ahí entra entonces el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Y vean ustedes, en este caso, los derechos internacionales en materia de derechos civiles y políticos y económicos, sociales y culturales, para las personas que van a seguir maestría en derechos humanos, esas son una clase, o sea, cada uno, derechos civiles y políticos es una clase, y económicos, sociales y culturales es otra clase.
que se recibe dentro de la maestría de derechos humanos, por la importancia que tienen, por el desarrollo que ya se da dentro de los mismos y que va de la mano con el andamiaje de otras leyes dentro de los mismos estados y otros instrumentos que fueron de alguna manera también aceptados y ratificados por los países posteriormente. En el caso de nosotros hablamos de Guatemala. Otros convenios y declaraciones que ustedes pueden ver aquí también. Todos los que están aquí enunciados, ahorita ya voy en la A.3.3, y así sucesivamente cada uno, los sistemas regionales de protección de los derechos humanos, que ya es la parte de la B, que está de alguna manera, hablan sistemas a nivel mundial, porque miren ustedes de que ahí hasta hay sistemas en el ámbito de los países árabes, está el africano, está el europeo. El ámbito europeo es muy importante, fíjense ustedes de que de alguna manera alimenta mucho lo que se hace también aquí en el ámbito americano por parte de la OEA, ¿verdad? Entonces, la Organización de Estados Americanos. Entonces, se alimenta mucho de eso. Entonces, la Convención Americana de Derechos Humanos, que tiene otro nombre, ¿se acuerdan que a un amigo le dije que no dijera el otro nombre? ¿Cuál es la Convención Americana de los Derechos Humanos? ¿Otro nombre de la convención? ¿Cómo? ¿Cuál es? Ángel. Ángel era el que creo que quería el Pacto de San José. Y yo creo que eras vos, ¿verdad?, que iba a decir cuál era el otro nombre del Pacto de San José la vez pasada y te dije que no lo dijera, ¿verdad? ¿Te acordás? Sí. Entonces, pero era para ver si lo miraban, porque como les digo, aquí está de alguna manera el resumen, hay sentencias, hay de alguna manera el corpus juris de los derechos humanos, todo eso es parte de lo que ustedes ahora ya analizaron y comprendieron. Como les digo, no me da tiempo de ver el programa en totalidad y a la vez esto, pero este libro es el mejor estructurado y de alguna manera resumido, ¿verdad? Y que aquí lo abarca todo, y como el autor es un docente de la facultad, de alguna manera lo enfocó hacia nuestra área. Dicen ustedes de que hay un libro muy bonito, que es el libro de Derechos Humanos del doctor Marco Antonio Sagastume Gemmel. Entonces, este libro con el que ustedes tienen es con el que yo doy clases en Derecho. ¿Y por qué? Porque ya se dieron cuenta ustedes de que aquí habla mucho sobre situaciones jurídicas que son parte de nuestro andamiaje como abogados y que tenemos nosotros que comprender. Pero en el caso de ustedes, cuando vayan a dar clases, por lo menos a un área donde no sean abogados, por lo menos me tocó, por lo menos en odontología, yo daba con el de Marco Sagastume Gemmel, Marco Antonio Sagastume Gemmel, porque ese es un poquito menos técnico jurídico, ¿verdad? Ese habla generalidades sobre derechos humanos, pero no les habla a ustedes sobre el corpus juris y todo eso, no les habla sobre sentencias y cómo se hacen, no, porque ese es un poquito más para la población en general. Entonces todo eso también se ve como importante. Entonces, lo importante es que es un libro pequeño relativamente y que tiene lo concreto, va al hueso del asunto. ¿Para qué les digo yo esto? Es porque esa parte ustedes ya la leyeron, ya no creo yo tener que estar haciendo tanto resumen si ustedes ya la leyeron. Yo les voy a preguntar en el examen 10 preguntas en la cual van a haber preguntas de lo dado en clases y preguntas de lo que ustedes hicieron de resumen en el libro. Entonces, realmente yo creo que al haberles dejado el trabajo sobre lo mismo fue una ayuda para que ustedes pudieran estudiar, los que lo hicieron de corazón. Ahora los que lo hicieron hacia lo rápido, pues es una situación un poquito más compleja. Y yo les tengo que dar las notas en conjunto, entonces estoy calificando y como sí califico, les cuento de que hasta compré un disco duro y ando siempre con una computadora grande para poder leer ahí, lo pongo en un poco opaco para no dañar tanto la vista. Sí estoy viendo los trabajos, no crean ustedes de que al Team Marín va a hacer las notas, y ustedes se van a dar cuenta de que sí se les va a poner las notas acorde a lo que ustedes hicieron. Entonces, les deseo todo lo mejor, éxitos y bendiciones a cada uno de ustedes y siempre con cuidado y cuidando a sus familias.